sé quién dijo por ahí que no teníamos servicio, porque nos llegaron todos, pero gracias, Señor, porque estamos aquí. Es una bendición que estemos en la casa del Señor en este día. Es una bendición verles, es una bendición compartir con ustedes. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque David está con nosotros, ¿verdad? Esta tarde. Gloria al Señor. Bianca puede acompañarnos también. Con David y Abraham. Abraham, te dije David otra vez. Ustedes saben lo que quiero decir. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias al Señor por las cosas que hace en nuestras vidas. Y porque Él está trabajando con nosotros, ¿verdad? Está trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestras vidas. Yo le invito a que busquemos en la palabra del Señor en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a estar en este día hablando del verso 12, viendo del verso 12 al verso 26 de 1 Corintios. Oramos entonces, vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Padre de la gloria, gracias por este día. Gracias por tus bendiciones sin número. Gracias por la alabanza, gracias por cada hermano y hermana que ha venido a este lugar. Y te rogamos que tu palabra, Señor, habla en nuestras vidas. Nosotros necesitamos de ti. Que conocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia absoluta de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. En esta hora nos encomendamos a tu palabra, rogando, Señor, que ella pueda edificar nuestras vidas y que la verdad contenida en sus páginas pueda transformar nuestro ser y acomodar nuestras vidas y nuestra iglesia a tu voluntad para que tu nombre sea exaltado. Te pedimos, Señor, te glorifiques de manera especial en nuestras vidas. Sé con aquellos hermanos que no pudieron estar en este día, llegue a ellos también tu bendición. Sé con aquellos que no pueden estar aquí presencialmente, pero tal vez nos están mirando por una pantalla, bendíceles también. Y gracias por aquellos que pudieron estar también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en 1 Corintios, el apóstol Pablo habla a una iglesia llena de problemas, ¿no? Una iglesia que él había fundado, una iglesia joven, pero una iglesia donde había mucha rivalidad, donde los cristianos habían formado grupitos entre ellos. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefa, yo soy de fulano, de aquel, de otro. Había división en la iglesia, había obsesión en la iglesia con ciertos dones espirituales. Algunos estaban obsesionados con ciertos dones. Yo quiero ese don, y quiero ese don, y quiero ese don, y quiero ese don, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer es esto, y todos querían hacer el mismo don. Y entonces el apóstol Pablo le escribe casi cada capítulo es un problema que él corrige. Pero aquí en el capítulo 12 encontramos tres cosas fundamentales. Lo primero es la obra del Espíritu Santo. La iglesia es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Encontramos también los dones espirituales. Dios es el mismo, es uno solo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Él nos ha dado dones a la iglesia. Y cuando ponemos en función del reino de Dios esos dones, eso se convierte en nuestro ministerio. Y cada ministerio tiene obras poderosas, sin importar el don que tú tengas. Cuando tú lo pones en función, en servicio del reino de Dios y de los demás hermanos, hay obras poderosas, eso es poderoso, ¿verdad? Ahora, en tercer lugar, este pasaje nos habla sobre la naturaleza de la iglesia como un cuerpo. Y de eso vamos a estar hablando en este día. La iglesia es un cuerpo. Y es lo que el apóstol nos está enseñando. En un momento vamos a comenzar a leer. Pero todos los organismos vivos están compuestos por células. Algunos muy sencillos por una sola célula y otros más complejos, tan complejos como el ser humano, que tiene billones de células. Y cada una de estas células se encuentra moviéndose continuamente y cada célula funciona como un equipo. Cada célula está compuesta por diferentes partes y cada una de estas partes cumple una función específica. Por ejemplo, hay una parte en la célula que es el núcleo y este núcleo dirige las actividades de la célula y tiene la información genética para que esa célula se multiplique, se forme otra célula idéntica a esa misma. Hay partes que son como generadores de energía, como las mitocondrias, ¿verdad? Generadores de energía y que tienen que ver con la respiración celular. Hay membranas que son como porteros, como murallas que permiten
la entrada de ciertas sustancias a la célula o rechazan la entrada de ciertas sustancias a la célula. Entonces, imagínense millones de células en nuestro cuerpo trabajando como un equipo para que nuestro cuerpo funcione. Y estas células uniéndose, células comunes iguales, uniéndose, formando tejidos, formando órganos, y cada órgano con su función específica, con su propósito específico, para que nuestro cuerpo funcione bien como tiene que formarse. Bueno, así es la iglesia. El apóstol usó la ilustración del cuerpo para enseñar sobre la iglesia de Jesucristo. Si vamos al versos 12 y 13 de 1 Corintios 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son ¿qué? Un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿verdad? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y el espíritu es cuando creímos en el Señor Jesucristo, recibimos el espíritu, y es el espíritu quien nos inserta en el cuerpo de Cristo. Eso da cierta igualdad a todos, ¿verdad? No hay nadie en el cuerpo de Cristo que no haya sido insertado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu. Todo el mundo ha recibido este mismo tratamiento, esta misma gracia, ¿no? Dice el verso 20: hermanos, no seáis, estamos en el capítulo 12, verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es que uno solo. Esto habla de la unidad. Es un cuerpo que es una unidad de muchos miembros. La manera de formar parte del cuerpo de Cristo es explicada en el verso 13. En el verso 13. Estamos en 1 Corintios 12, 13. Dice que todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sin importar si eres judío, si eres griego, si eres chino, alemán, lo que tú seas, si eres hombre o mujer, si eres niño o eres adulto, todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo reciben el Espíritu de Dios, como dice Juan 7, 37 y 39, y somos insertados en el cuerpo de Cristo, bautizados en el cuerpo de Cristo, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, de tal manera que si alguno dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos da un nuevo nacimiento espiritual. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo tú entras en el reino de Dios? Imagínate que la iglesia de nosotros se llamara reino de Dios. ¿Cómo tú entras en el reino de Dios? No es por entrar por las puertas de la iglesia. No es porque tu nombre esté escrito en las listas de membresía de una iglesia, ¿verdad? No es porque te hayas criado en los bancos de la iglesia. Se entra en el reino de Dios por medio de un nacimiento espiritual que lo produce el Espíritu Santo. Y ese nacimiento espiritual se logra cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, con arrepentimiento, nacer del agua, y con fe recibes el Espíritu Santo. Así se entra en este cuerpo, se es parte de este cuerpo. Y este cuerpo se refiere a la iglesia universal, todos los creyentes en el Señor Jesucristo, quienes han creído y confesado a Jesús como su Señor y Salvador, todos los que han creído en el Evangelio verdadero, ¿verdad? Son parte de este cuerpo universal. Como dice Romanos capítulo 10. A partir del verso 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Al creer, necesitamos a alguien que abra atrás. Ok, no, ya creo que va aquí. Al creer en el Señor Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo transforma nuestra vida, nos salva, nos redime, nos justifica, nos santifica y también nos glorifica. Entonces, así es como formamos parte del reino de Dios. Esta unidad
Es real. Es real en el contexto de la iglesia universal, pero no podemos ser parte de la iglesia universal si no somos parte de una iglesia local. Tenemos que ser parte de una iglesia local, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo soy cristiano y que pertenezco al cuerpo de Cristo en mi casa sin hacer nada. No, yo tengo que estar conectado al cuerpo de Cristo, sirviendo al cuerpo de Cristo, cumpliendo los mandamientos de Cristo, cumpliendo las ordenanzas de Cristo. Entonces tengo que estar conectado a la iglesia local, que es parte de la iglesia universal. Todos los creyentes en Jesucristo. Y todos somos miembros, parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pensemos en el problema de Corinto, ¿no? Había un problema de unidad, porque cada uno pensaba que era de Pablo, de Apolo, de Cefas. En realidad, Pablo, Apolo, Cefas, Calvino, Arminio y Wesley son solo miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo igualito que nosotros. Ellos simplemente fueron personas que Dios usó con sus dones y con sus talentos para el servicio del reino de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo, y Dios les dio funciones específicas. Por tanto, no debemos llamarnos yo soy de Cefas, o yo soy de Calvino, o yo soy de Arminio, o yo soy de Wesley, o yo soy de fulano. Más bien debemos decir yo soy de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no los siervos de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces la cabeza y líder no es un hombre como nosotros, sino es Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. En segundo lugar, la iglesia está compuesta por muchos miembros. Es una unidad, pero está compuesta por muchos miembros. Miembros diferentes, miembros diversos, miembros con diferentes dones, diferentes talentos, diferentes trasfondos. Vamos al verso 14 al 20. Primera de Corintios 12, 14 al 20. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Mira, el hecho de que nuestros cuerpos tengan diferentes funciones y que nosotros podamos ir al médico y decirle, me duele la oreja, y que el médico me revise la oreja y me vea la oreja y me diga, tienes esto, y sabes, tienes un tímpano en la oreja y debajo de ti tienes esto, eso prueba de que nosotros somos creados por Dios. Porque las cosas a la casualidad, las cosas que suceden por pura casualidad, no tienen forma, son impredecibles. Pero el hecho de que todos nosotros tengamos estructuras similares, dice de un orden, de una creación. De la misma manera en que Dios creó a todos nosotros con pulmón, a todos nosotros con un corazón, a todos nosotros con un cerebro, a todos nosotros con un hígado, eso también nos dice que el mismo Dios es quien llama a uno y a otro para que sean parte de su cuerpo, que es la iglesia. El verso 18 dice que Dios ha colocado los miembros. Dios ha puesto los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. A Dios le plació que quien bombeara la sangre fuera el corazón, ¿verdad? Entonces no puede ser la mano la que bombee la sangre del cuerpo, tiene que ser el corazón, ¿no? Cada órgano para su función, y cada persona en la iglesia, sin distinción, a cada uno significa todos, cada uno de ellos como Él quiso. A cada persona Dios da el don que Él quiere dar, es un don, no es una obligación. Dios da a una persona el don de interpretación de lengua, y a otra persona le da el don de fe, y a otra persona le da el don de predicar, y a otra persona le da el don de profecía, y a otra persona le da el don de exhortación. A cada uno Dios ha dado el don como Él quiso. Es Dios quien quiere dar el don. No depende de mí que yo quiero el don. Señor, yo te pido que yo quiero el don de tal cosa. Más bien pregúntale, Señor, ¿qué tú quieres darme a mí? ¿Qué tú me has dado a mí ya cuando he creído en Jesucristo? ¿Qué tú me has dado a mí? ¿Qué don tengo yo?
Tal vez tú necesitas practicar ese don. Tal vez tú necesitas perder un poco la pena para practicar el don. Tal vez tú necesitas ejercitar ese don, etc. Pero ya lo tienes al creer en Jesucristo. Esfuérzate por preguntarte cuál es el don. Y si tienes más de uno, como dice el apóstol Pablo, procura los mejores. Procura los mejores. Porque mira, tal vez yo tengo el don de... puedo tener el don de servicio, el don de servir. Pero hay momentos en los cuales es más importante que yo esté predicando la palabra, que yo esté sirviendo las mesas. Hay momentos en los cuales me van a ver limpiando el piso y no hay nada malo con eso. Porque tal vez tenga el don de servicio. Creo que lo tengo. Pero cuando tengo que comparar, el domingo en la mañana, hoy por la tarde, por ejemplo, yo no estoy de portero allá afuera. Dios me ha llamado a predicar el Evangelio. Yo tengo que procurar aquel don que tenga más influencia, que sea más efectivo. ¿Para qué? Para la edificación de los hermanos y para la gloria de Dios. Esa es una decisión que tengo que tomar también. No podemos subestimar el hecho de que estamos aquí. No subestimes el hecho del lugar donde Dios te ha traído. ¿Verdad? El lugar donde Dios te ha puesto. No subestimes ese lugar. Porque dice aquí este pasaje que Dios nos ha colocado en un lugar. Dios nos ha puesto en un lugar. Si te ha puesto en un lugar, te ha puesto en un lugar con un propósito. Con un propósito. Entonces, en ese lugar donde tú estás, tú tienes que echar raíces. En ese lugar donde tú estás, tú tienes que echar flores. En ese lugar donde tú estás, tú vas a dar fruto. Y en ese lugar donde tú estás, tú vas a trabajar para la gloria de Dios. Porque Dios te puso. No es que tú te pones. En esta sociedad donde vivimos, la gente dice, bueno, pues yo no sé a qué iglesia ir hoy. Es como decir, ¿a qué restaurante voy a ir hoy? ¿Qué comida comemos hoy? ¿Comemos comida americana? ¿Comida china? ¿Qué comemos hoy? Hay gente que piensa en la iglesia de esa manera. ¿No? ¿A qué iglesia voy hoy? Hoy me voy con los que brincan, porque es que estoy un poco deprimido, necesito ser avivado. No, pero no me gustó que allá se cayeron dos papizos, entonces voy a ir hoy con los bautistas, porque ellos están un poquito más calmados. La última vez me asusté con los pentecostales. Entonces voy para allá y no es así. No es así. Es donde Dios te ha plantado en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde tú quieres, Señor, que yo te sirva? ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde tú me quieres? ¿Dónde tú me quieres verdaderamente? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Dónde tú me quieres? No es donde yo quiera. Es Él el que nos coloca. Es Él el que nos planta. Y Él sabe los dones y los talentos que... ¿Sabe cuántas personas hay que a veces van a iglesia y están simplemente enterrando, personas con tremendos dones y con tremendos talentos, pero están malgastando, enterrando sus dones y talentos, yendo a una iglesia donde no pueden servir en ninguna capacidad, siendo necesarios en otra iglesia, pero ellos están encaprichados en estar en aquella donde Dios no les ha llamado a estar, pero ellos quieren estar allí porque allí esto y aquello otro. No donde tú quieras estar, es donde Dios te plante. Los corintios tenían una obsesión con ciertos dones. El apóstol está enseñándole que cada uno tiene su don, tiene su función, tiene su propósito. Ellos, después vamos a ver en el otro capítulo, en 2 capítulos más, que ellos tenían una obsesión por hablar en lengua. Todo el mundo quería hablar en lengua en la iglesia. ¿No? Por lo tanto, no todos pueden hablar en lengua, ni ejercer ciertos dones, porque se dejarían de usar habilidades necesarias para el crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Qué sería de la iglesia con buena enseñanza, sin ayuda o sin servicio, o sin fe, o sin oración, o sin exhortación? Pues estaría muy carente. Déjame hacerle una pregunta en cuanto a los dones. ¿Cómo se llama cuando uno quiere algo que Dios no le ha dado y uno está descontento con lo que uno tiene porque uno quiere lo que Dios no te ha dado? Bueno, hay varias palabras que caben ahí, ¿no? Pero yo pienso en la codicia. Cuando yo quiero algo que Dios no me ha dado, que Dios no tiene para mí, pero yo lo quiero, y yo estoy descontento con lo que Él me dio, porque yo quiero lo que Él no me dio. ¿No es ese el mismo pecado de Adán y Eva? Pueden comer de todos los árboles, menos este. Pero yo quiero ese. Ese que yo quiero comer. ¿Verdad? Ese es el mismo pecado. ¿Cómo se llama? Cuando usted anhela más y más y más de lo que Dios le ha dado con el fin de atesorarlo para sí, para su beneficio personal. Avaricia. Yo quiero más y más y más. Y yo sirvo a Dios, ¿verdad? Yo tengo el don de servicio, pero yo también quiero predicar. Y yo también quiero cantar. Y yo también quiero tocar el piano.
Y yo también quiero, y yo también quiero, y yo también quiero, y yo quiero todo. ¿Para qué tú lo quieres todo? Si te enfocas en una cosa, vas a ser muy bueno en ella. Pero si quieres abarcar mucho, dice que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y mucha gente así quiere abarcar mucho, abarcar demasiado. Enfócate en el don que Dios te ha dado. ¿Cómo se llama cuando me da tristeza o malestar al saber que otra persona tiene un don que yo no tengo? Si yo pudiera cantar como el hermano Eduardo. ¿Cómo se llama eso? Envidia. Tengo envidia. ¿Verdad? Cuando yo quiero algo que otra gente no tiene, yo veo que esa persona progresa en eso. ¿Verdad? Es envidia. ¿Cómo se llama cuando yo me siento mal y me enojo por no tener lo que otros tienen y no poder hacer lo que otros hacen como ellos lo hacen? Celo. ¿Verdad? En realidad estos cuatro son familia. La codicia, la avaricia, la envidia y los celos. Y ninguno de los cuatro son de Dios. Y los cuatro destruyen el cuerpo de Cristo. Los cuatro no edifican la iglesia, destruyen la iglesia. Un cristiano que experimente cualquiera de estos dones no sentirá satisfacción y gozo con el don que Dios le ha dado. No va a poder servir a gusto con el don que Dios le ha dado. Porque siempre estará envidioso, codicioso, orgulloso, celoso, avaricioso de lo que tiene el otro. Y nunca estará contento con lo que ya Dios le dio. Y yo creo que esa es la obra del diablo. El diablo nos hace sentir que nosotros necesitamos lo que Dios no nos ha dado para sentirnos felices. No se trata de ti ni de cómo tú te sientes. Se trata de la edificación de mi hermano y de la gloria de Dios. Enfócate y dale gracias a Dios por el don que ya tú tienes. Todos estos pecados son el resultado de no estar agradecidos con el don que Dios nos ha dado. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios, Señor, gracias porque yo tengo el don de servicio? Gracias porque tú me ayudaste a servir al hermano en esto. O gracias porque tú me ayudaste a dar esta clase, como dijo la hermana hoy. Gracias porque el Señor nos ayudó, el don de enseñanza, ¿verdad? Dios le dio ese don y ellos están agradecidos porque ellos están viendo el resultado de lo que Dios está haciendo. Pero detrás de eso hay personas que Dios le ha dado el don de oración. Gente que está orando con fe, el don de fe, para ver en esos jóvenes más allá de lo que sus ojos pueden mirar. ¿No? Están mirando lo que Dios puede hacer. Pero esos pecados de los que hablamos son destructivos para el cuerpo de Cristo. Producen separación, producen división en vez de edificación. Bueno, no solamente somos una unidad, somos parte de un cuerpo, todos, que está compuesto por muchos miembros diferentes, sino que cada uno de esos miembros es útil y es necesario. 1 Corintios 12, 21 al 25. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza o los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De la misma manera que en el cuerpo físico cada órgano es diseñado por Dios con un propósito, es necesario que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada creyente sea dotado con el don que Dios le ha diseñado para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Nada que Dios hace es inútil. Nada que Dios hace, lo hace sin propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace útil, lo hace bueno y lo hace con un propósito. Y si Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo, y si Dios nos ha dado dones y talentos, y si somos parte de su cuerpo, parte de su iglesia, el Señor nos ha hecho especiales, ¿verdad? Tú eres especial para Dios. Cristo murió por ti. Cada creyente tiene un lugar en el cuerpo de Cristo y ese lugar es especial, es particular, es diferente, es único, es útil.
para que la iglesia sea edificada y para que la iglesia siga creciendo. Cuando les miro a ustedes, en cada uno de ustedes tienen sus propias experiencias con Dios, tienen su propio caminar con Dios, tienen sus propios testimonios, tienen sus propios dones, tienen sus propios talentos. Cada uno especial. Así Dios los mira. Como un cuerpo vivo en crecimiento, como piedras vivas, decía el apóstol Pedro. Ahora, en el cuerpo humano algunas veces hay ciertos órganos que dejan de funcionar apropiadamente. Cuando esto sucede, se causan enfermedades y se causa un caos en el organismo. Imagínate, por ejemplo, que la tiroides deje de funcionar y ahí rompemos el aire acondicionado, ¿no? Porque tenemos un problema con la temperatura. Esto sucede también sucede cuando un cristiano deja de servir a Dios con el don que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay caos, hay problemas en la iglesia, hay una carencia en la iglesia. Cuando un cristiano de pronto dice, yo no quiero servir, porque a mí me da pena, o yo no quiero hacer esto que Dios me ha dado, sí, yo tengo el don de enseñanza, pero es que necesitamos un maestro para los niños en la escuela dominical. Ay, no, pero yo no estoy para eso. Tengo que levantarme temprano, ahora tengo que ir a la iglesia. No, yo no estoy para eso. Hay una carencia, hay niños que no van a aprender la palabra de Dios. No, hay una necesidad en la iglesia. Cuando parte del cuerpo se niega a cumplir su función, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5, 14, el apóstol Pablo está hablando de la segunda venida, de la venida del Señor. Y él dice a la iglesia, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los que están sin hacer nada. Los que están sin hacer nada. Amonesta a los ociosos. Dile, oye, mi hermano, mi hermana, ¿cuándo tú nos vas a ayudar con la alabanza? ¿Qué falta para que tú nos ayudes compartiendo el evangelio? ¿Qué falta para que tú nos ayudes con una clase de escuela dominical? ¿Qué falta para que tú nos ayudes con esto? ¿Verdad? Amonestar a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, aquellos que están desanimados. No, pero es que yo traté un día y no pude. Amonesta a los de poco ánimo y sostén a los débiles, que sean pacientes para con todos. En el cuerpo humano a veces cierto órgano lucha contra otro. Eso pasa en el cuerpo humano, causando enfermedades autoinmunes. Esto también sucede en la iglesia. Cuando hay divisiones y los miembros luchan unos con otros por rivalidades y por contiendas. No me muerdas, que yo soy tu cuerpo. ¿Verdad? No me hagas daño, que yo soy parte del cuerpo de Cristo, igual que tú. No podemos dañarnos, no podemos mordernos. En Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15, parece que esta era la experiencia de la iglesia en Galacia. Ellos habían apartado el evangelio verdadero, ahora estaban viviendo por la ley, estaban guardando la ley y ahora se estaban comparando y criticando unos a otros. ¿Quién guarda la ley? ¿Quién no guarda la ley? ¿Quién vino el sábado? ¿Quién no vino el sábado? ¿Quién comió puerco? ¿Quién no comió puerco? ¿Quién hizo esto, aquello? ¿Quién guarda? Entonces empezaron a juzgarse los unos a los otros. El apóstol le dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Recuerda que somos ovejas. Las ovejas no muerden, gente. No se muerden unas a las otras. Somos ovejas. Si nos mordemos los unos a los otros, parecemos perros o cocodrilos, pero no ovejas. Tenemos que tener cuidado, no nos mordamos y nos consumamos los unos a los otros. ¿Qué dice el verso 26 de Gálatas 5? Verso 26, Gálatas 5, 26. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A veces en el cuerpo humano una célula maligna crece y se multiplica y deja de trabajar como un equipo, deja de cooperar con el cuerpo. Ella dice, yo voy a trabajar para mí misma y voy a alimentarme de todo el cuerpo, y empieza a crecer y empieza a multiplicarse en células malignas igual a ella y empieza a chupar, empieza a alar de todo el cuerpo y empieza a crecer y a minar el cuerpo, llegando a convertirse en una enfermedad maligna. Esto también sucede en la iglesia. Cuando de pronto un hermano sale con una envidia, ¿verdad?
pero es que Juanito canta mejor que yo. Y cuando pasa cuando hay ese celo, esa envidia, esa codicia o avaricia, bueno, el paso que sigue es en respuesta a esa codicia o esa envidia, yo voy a empezar a decir cosas malas de Juanito. ¿Verdad? Cuando la hermana Mariana diga, no, pero Juanito canta muy bien, sí, pero tú no sabes la verdad de Juanito. Él cantará muy bien allá arriba, pero yo te voy a decir algo de Juanito. ¿Qué dice Mariana? No te lo puedo creer. ¿Verdad? ¿Qué va a hacer Mariana ese día? Carlos, ¿tú sabes lo que me dijo el pastor de Juanito? ¿Qué dice Carlos? No te lo puedo creer. Carlos está trabajando con Julián y le dice a Julián, oye Julián, ¿tú crees que Juanito haya hecho esto? Todo el mundo va a empezar a ver a Juanito diferente. Se formó la división en la iglesia. Y cada vez que Juanito cante de arriba, la gente no va a estar prestando atención a la alabanza que él está dando para la gloria de Dios. Porque se ha sembrado en la iglesia una raíz que está creciendo y está contaminando a muchos. Eso pasa también en el cuerpo. En Santiago capítulo 3, verso 14 al 16. Santiago capítulo 3, verso 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esos celos son diabólicos, ¿verdad? Celos amargos, dice ahí, ¿no? Esa amargura se explica en Hebreos capítulo 12, verso 15, donde dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado, no se levante una raíz de amargura en ustedes. ¿Qué es raíz de amargura? Celo, envidia. No se levante algo de esto porque eso puede contaminar a mucha gente, ¿verdad? Y yo como pastor he visto tanta gente que se ha ido de la iglesia por culpa de la amargura y de los celos, por culpa de la envidia. Gente, familias enteras que se han apartado del Señor por culpa de esto. ¿Cuál es la solución entonces, pastor, para esa célula maligna en la iglesia? Extirparla. Es por eso que las excepciones que muestra la palabra de Dios, las razones para la excomunión, para que una persona sea separada del cuerpo de Cristo según la Biblia, es la falsa doctrina, porque la falsa doctrina contamina al pueblo entero. Es como la levadura, ¿verdad? Que contamina toda la masa. Es la falsa doctrina y es la división. Tito 3:10 nos dice eso, ¿verdad? Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Debemos vernos a cada uno de nosotros como una bendición, como superiores a vosotros mismos. ¿No dice eso? Como superiores a vosotros. Miren lo que dijo Matthew Henry. Quiero que pienses esto. Un comentarista sobre este pasaje en los años 1600. El ojo del supervisor o episcopo, es decir, del apóstol, del obispo, reconoce fácilmente la necesidad de la mano del diácono, del pie del evangelista y de la oreja del anciano consejero. Pero es más fácil ver la necesidad que se tiene de miembros, es más difícil, ver la necesidad que se tiene de miembros débiles y menos decorosos. Los pobres, los que desconocen la maraña de la exégesis y de la teología, etc. Pero estos hermanos resultan a veces más necesarios que los exegetas. Cuando se desgastan las paredes de la capilla, por ejemplo, la aportación del hermano decorador es más urgente que la del maestro de escuela dominical. Y como tenemos cuidado en cubrir decorosamente los miembros menos decorosos, también debemos vestir con afecto y consideración especiales a los hermanos que por causas físicas o mentales no atraen de suyo la simpatía o hasta ponen a prueba la paciencia. ¿Qué nos está diciendo? Que a veces miramos dones muy excelentes
y prestamos mucha atención a los dones excelentes y reconocemos que sí, el predicador, sí, el evangelista, sí, el sabio consejero. Pero ¿qué tal el que sirve pintando las paredes con esa araña? ¿Y qué tal las personas con discapacidades dentro de nosotros? ¿Qué tal las personas con discapacidades físicas y mentales? ¿Qué tal las personas que otros no ven ningún don y ningún talento en ellos, pero han creído en el Señor Jesucristo? ¿Tienen o no tienen talento? ¿Tienen o no tienen propósito? ¿Tienen o no tienen un don? Claro que tienen un don. Claro que tienen un don. Y debemos verlo como importante en el reino de Dios. Y hay personas que prueban, es verdad, que prueban nuestra paciencia. Pero a esas personas hay que amarlas y hay que entender que esas personas son parte de este cuerpo. Y hay que cuidarlas con decoro también. Hay que hacerlos parte del cuerpo y amarles. Los miembros del cuerpo de Cristo funcionan como un equipo, en unidad y propósito común. Ya estoy terminando. Dice el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Te das cuenta, va de un orden superior de rango a un orden inferior según el efecto de sus ministerios. Pero dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todo. No, cada uno somos diferentes. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Alguien sabe cuál es? El amor. El capítulo 13 va a estar hablando acerca del amor. Hay algo más importante que el don que Dios nos ha dado. Y es nuestro amor. Porque sin el amor no vamos a poder ejercer el don que Dios nos ha dado. La verdad más importante y más trascendental es que somos parte del cuerpo de Cristo. Fuimos insertados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. En este cuerpo de Cristo tenemos dones dados por el Espíritu Santo y cada uno es útil y es importante para la edificación del cuerpo de Cristo y para el crecimiento del reino de Dios. Debemos vernos como un equipo. Como un equipo. Si en un momento comienzo a compararme con mi hermano, o desear lo que tiene mi hermano, estoy siendo un obstáculo al cuerpo de Cristo. Y tengo que reajustar mi enfoque, y tengo que mirar a Cristo, y tengo que decir, bueno, mi punto de referencia no es mi hermano. ¿Verdad? Yo no tengo que predicar como predica Spurgeon, no tengo que predicar como predica Charles Stanley, no tengo que predicar como predica John MacArthur. Yo soy quien Dios me hizo a mí. Y yo voy a servir a Dios con el don y con el talento que Dios me ha hecho a mí, y yo no me voy a comparar con otros. Yo no puedo compararme con la iglesia de la esquina si tiene 1,400 miembros. El crecimiento lo da Dios. Yo voy a darle la gloria a Dios por lo que Él me ha dado y voy a estar contento con eso, y mi enfoque tiene que ser en servir al Rey Jesucristo. Somos un equipo. ¿Te imaginas que todos los jugadores de un equipo de fútbol quisieran ser porteros? Qué ridículo sería, todo el mundo metido en la portería. ¿Y quién va a patear? O si todos quisieran ser defensa o delantero y no hay nadie en la portería. ¡Qué desastre! Dios cuenta con cada uno de nosotros según el don que Él nos ha dado en su voluntad, el don que repartió a cada uno para que la iglesia crezca a la imagen de Cristo y para que el Padre sea glorificado. La pregunta es, ya has identificado y sabes el don que Dios te ha dado. La pregunta es, ¿lo estás poniendo en función del cuerpo de Cristo? La pregunta es, ¿qué falta para que lo pongas en función del cuerpo de Cristo? Oremos. Padre, te damos las gracias por este día y te damos las gracias por la enseñanza del apóstol Pablo, inspirada por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por nuestra iglesia, gracias por tu cuerpo. Gracias porque nos has comprado a precio de sangre. Gracias porque tu Hijo nos ha dado la muestra de amor más grande, un amor sacrificial, al morir por nosotros, por tu novia, por tu cuerpo. Te pedimos que tú nos ayudes a trabajar en este cuerpo con los dones y talentos que tú nos has dado, en la capacidad que tú nos has dado, y que tú nos ayudes, Señor, a crecer espiritualmente, pensando en la edificación de nuestros hermanos y pensando en la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino.
Te pedimos que tú nos recuerdes que servirte a ti no es solamente en el contexto de la iglesia. Mañana comienza una semana, o comenzó hoy una semana en la cual vamos a estar saliendo a nuestros trabajos, al mundo, donde quiera que estemos. Y allí debemos ser tus manos y tus pies y tu boca y tu mente. Te pedimos que tú nos ayudes a llevar a tu Hijo donde quiera que estemos. Que tú nos ayudes a cumplir con los dones y talentos que tú nos has dado para la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo rogamos esto. Amén. Dios les bendiga.